Hola, ¿qué tal mis criaturitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y no se asusten, ya sé que no están acostumbrados a verme así, arreglada, pero no sé, hoy me quería ver diferente. Hoy les traigo un método de cómo podemos empezar a leer nuestra Biblia, esa Biblia que vos tenés allá guardada empolvándose, la vamos a empezar a utilizar. Hay muchísimas maneras en las que nosotros podemos iniciar un estudio bíblico. Yo les voy a dar el método que yo utilizo, que es lo que yo recomiendo para un principiante. Es decir, si nunca has tocado la Biblia o si solo has leído unos que otros cuantos versículos, entonces este método te va a servir a vos que sos principiante. Como ustedes ya deben de saber, la Biblia se divide en dos secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero como ya les decía, si nunca han leído la Biblia, yo les recomiendo, lo primero que les voy a recomendar es que inicien por el Nuevo Testamento. Y ustedes se preguntarán, pero si la Biblia inicia por Génesis, ¿no es por ahí que tengo que iniciar? Y la respuesta es no, precisamente porque la Biblia no es un libro común como los que estamos acostumbrados a leer, que iniciamos por las primeras páginas o el primer capítulo. Los libros en la Biblia no exactamente están ordenados cronológicamente. Por eso es que yo les recomiendo que inicien por lo más sencillo, que es el Nuevo Testamento. Es decir, si nosotros queremos conocer el Antiguo Testamento, que son todas las profecías antes que el Mesías viniera a la tierra, cómo eran las leyes, cómo era ese proceso de acercarse a Dios, cómo vivía la gente antes de que Jesús viniera a la tierra, nosotros tenemos que conocer el tema central de este libro, la idea principal, que es Jesús. Tenemos que conocer quién era Jesús, cuál era su propósito al venir a la tierra, cuál fue el legado que él dejó, cómo fue que cambió el modo de vivir en la tierra después de que él vino a la tierra, qué pasó después, cuál fue la misión que encargó a sus discípulos. Ya habiendo sabido todo esto que está contenido en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a estar más preparados para entender el Antiguo Testamento. Ya me están entendiendo, ¿verdad? Primero conocer la esencia del libro, que es Jesús en el Nuevo Testamento, para después conocer todas las profecías que se hablaban de él en el Antiguo Testamento. El primer paso para iniciar nuestro estudio bíblico es comprar un cuaderno exclusivo para esos estudios bíblicos. Segundo, tienen que tener un plan de lectura. En orden, ustedes van a poner los libros que van a leer de primero, y si no, pues yo les voy a dejar en la cajita de descripción el plan que yo tengo, que aquí está. Estos son los libros que he leído, estos son los libros que me faltan del Nuevo Testamento, y aquí tengo los del Antiguo Testamento. Otra cosa, cuando estamos estudiando a veces tendemos a desesperarnos porque ya queremos terminar el primer capítulo, el segundo capítulo cuando estamos leyendo un libro. Pero en la Biblia es diferente, porque un solo versículo tiene tanto que enseñar. Y acuérdense que no solo están leyendo por leer, se llama un estudio bíblico, que quiere decir que van a estudiar, van a profundizar. Si hay algo que ustedes no entienden, van a investigar en internet para no quedarse con la duda y no tergiversar la palabra de Dios. Entonces lo que yo recomiendo es que lean de 3 a 4 capítulos diarios. No es mucho, pero tampoco es poco. Y se van a ir dando cuenta, ustedes van a decir, ala, pero 3, 4 capítulos, me voy a dilatar un siglo leyendo la Biblia. Así parece, pero a medida que ustedes van profundizando, van a ver que es mucho mejor irla leyendo así en parte. Porque si leen muchísimos capítulos en un día, pues van a terminar confundidos, y pues no es esa la idea. Así que con calma, sin prisa, que nadie los va apurando. Tercero, no tengan miedo de rayar sus Biblias, no no se van a ir al infierno. Y miren, seleccionen un color, o sea, cómprense, yo tengo marcadores de varios colores, y yo lo que hago es que a un color le asigno un significado. Por ejemplo, les voy a explicar acá. Lo que está en azul yo lo utilizo raras veces, no subrayo muchas cosas en azul, pero le di el significado como de cosas muy importantes. Pueden ser pasos a seguir, como por ejemplo o señales. Acá puse que lo que está en azul son señales antes del fin, que es en el libro de Lucas. Lo que yo subrayo en fosforescente son cosas importantes, como por ejemplo algo que escuché en una prédica y de casualidad lo encontré aquí, entonces yo lo subrayo para que me sea más fácil encontrarlo. Y los que están en rosadito son los versículos que me encantan. Entonces, en un domingo, que como decimos nosotros los textos bíblicos, entonces
ya sé que en Lucas hay uno que me encantó y entonces lo subrayo en rosadito y cuando quiera pues lo busco y lo digo en la iglesia. Y por último, lo que está en verde, que este recuadrito en verde no lo subrayo, simplemente hago un recuadro en verde. Son cosas como curiosas, importantes que yo no sabía. Por ejemplo, hay una parte en la Biblia donde hablaba que los ángeles no se dan en matrimonio, o era que las personas no se darán en matrimonio cuando lleguen al cielo. Entonces me pareció curioso y lo subrayé en marcador verde. 5. ¿Cuál es el procedimiento que yo utilizo en mi librito de apuntes? Bueno, primero yo pongo el nombre del libro que estoy leyendo. Por acá, por ejemplo, es Filipenses. Y luego del título del libro, yo escribo un resumen de lo que va a tratar el Filipenses. Hacen una pequeña sinopsis o un pequeño resumen. Puede ser de quién lo escribió, en qué año se escribió, de qué es lo que trata. Nunca empiecen así a lo ciego. Siempre tienen que tener una noción de qué es lo que van a leer. Por eso es que lo pueden buscar en internet. Resumen de lo que trata Filipenses o Mateo o cualquier libro. Ustedes a su estudio bíblico le pueden dar cualquier enfoque que a ustedes les guste. Por ejemplo, yo quiero hacer mi estudio bíblico desde un enfoque teológico. Es decir, yo quiero saber quiénes fueron los que escribieron esos libros, cómo era el contexto histórico en ese tiempo y todo lo que tiene que ver en el marco teológico. O si yo lo quiero hacer desde un punto de vista reflexivo, es decir, quiero leer tantos capítulos y de esos capítulos sacar como una reflexión, algo que está pasando en mi vida, entonces yo lo estoy asociando, pero lo pueden hacer los dos combinados, no hay ningún problema. Yo hago los dos. Me gusta investigar el contexto teológico del libro que estoy leyendo y también hacer algunas reflexiones. Como les digo, queda a opción de ustedes, es opcional. Es cuestión de creatividad. Hagan anotaciones de cualquier cosa que les llame la atención, de algo curioso, un dato interesante, un nombre nuevo, una enseñanza nueva, algo que ustedes no sabían. Cualquier tipo de anotación es válida, cualquier tipo de anotación. Y por último, cuando hayan finalizado, esto también es opcional. Yo lo que hago es que cuando ya he terminado de leer el libro, yo hago una sección aparte y escribo toditos los versículos que yo subrayé en rosado, que son los que más me encantaron, y lo hago de una forma bastante creativa. Por ejemplo, acá lo hice en cuadrito. Ustedes pueden hacer esquemas también. Utilicen su creatividad. Tiene que ser un derroche de creatividad en este librito para que ustedes se motiven visualmente también a seguir en su estudio bíblico. Y su libro, su cuaderno se tiene que ver, miren, así de colorido. Así. Por ejemplo, acá este libro es súper pequeño, era Colosenses, que es una de las iglesias que escribió Pablo. Y yo hice acá, solo me gustaron 4 versículos, entonces hice como un esquema pequeño para saber que esos fueron los versículos que más me gustaron. Y por último, pero no menos importante, yo diría que este es el punto más importante de todos. No se olviden de orar antes y después de su estudio bíblico, porque ustedes saben que la palabra está llena de muchas cosas complejas que a veces no entendemos por nosotros mismos. Entonces tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo para que Él nos permita adentrarnos en su palabra y poder comprenderlo y aplicarlo a nuestras vidas también. Y se me olvidaba, traten de seleccionar una hora específica en el día. Ya sé que va a ser imposible que lo cumplan pues al pie de la letra, porque sí, a veces tal vez en esa hora que ustedes seleccionaron se les puede presentar un percance o un compromiso, pero si van a estudiarlo en la mañana, traten de hacerlo siempre en la mañana, constantemente. Si lo van a hacer en la tarde, traten de ser constantes en hacerlo en esa misma hora en la tarde, porque en su cerebro se va a ir creando el hábito y se les va a hacer muchísimo más fácil. Así que espero que este método les pueda ser de mucha utilidad y que de ahora en adelante comiencen a estudiar sus Biblias, que no es para tenerla guardada. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.